Bienvenidos al podcast Próxima Generación, el espacio donde hablamos de lo que no se puede hablar. Bienvenidos una vez más a su programa Próxima Generación. Es un gusto como cada semana darles la bienvenida. Mi nombre es Vic. Y yo soy Víctor Jr., Próxima Generación, o en inglés, Next Gen. Acuérdense el podcast donde hablamos de lo que no se puede hablar. Hoy vamos a tocar un tópico muy importante, quizás uno de los más recurrentes entre los jóvenes, porque este es un destallador. Viendo los datos y las cifras que estábamos manejando hace rato, que estábamos leyendo, me doy cuenta que es la base, la piramidal de los podcasts anteriores que hemos tenido, donde hablamos acerca de las adicciones, la depresión, de las emociones. Mucho tiene que ver el tema que vamos a tocar hoy. Y vamos a hablar acerca de el bullying. Es una palabra nueva, quizás es más de generaciones más próximas, o sea, más nuevas, pero siempre ha existido, pero yo creo que ahora se ha globalizado mucho con las redes sociales. Sí, le han dado una nueva cara, básicamente, al bullying. Como estábamos hablando hace ratito aquí, estábamos hablando de que antes no existía. ¿Por qué? Porque decía el papá que no, si dejas que te diga cosas, vas a ganar doble. ¿Por qué? Porque no le peleas, no te paras por quién, por ti. Y luego el papá se enoja contigo diciendo, no, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no acá? Y ahora ya no es así. El papá ahora ya quiere ir con la escuela, quiere ir a ver cómo resolucionarlo de diferente manera comparado a lo que antes no se miraba el bullying en sí como es ahora que se mira. Sí, sobre todo porque, bueno, vemos también en esa globalización hemos visto que tenemos algo más impactante. O sea, vamos a tomarlo en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, el bullying en nuestra generación, en mi generación, la sufríamos más dentro de la escuela, pero era un periodo más corto de escuela. Ahora con las redes sociales y sobre todo con la internet, tenemos algo que a mí me impresiona también porque es una palabra nueva que se llama ciberbullying. Es decir, Sí. todo lo que viene electrónicamente, o sea, digitalmente. Entonces, vemos que esa tendencia cuando se daba en la escuela, quizás cuando en las épocas pasadas, cuando se daba en la escuela, bueno, se terminaba el día de escuela y regresabas hasta el otro día. Y quizás eso hacía que ciertos factores se olvidaran de ciertas cosas o no se sentía toda esa presión. Pero ahora, si te lo dicen en la escuela, al rato ya te lo están diciendo por el teléfono, por un correo electrónico, te subieron un meme, te hicieron una llamada, ¿sí me explico? Entonces ahora es más constante esa presión y entonces está generando varios desajustes, ¿verdad? Y vemos cómo también dentro de eso tiene que, lo que hablábamos acerca de en los podcasts pasados, en cómo la influencia también de nuestro entorno va a definir mucho el pensar del niño o quizás el estado emocional del niño y sobre todo el bullying va a ser una parte fundamental porque sabes que hay bullying. Me quedé impresionado, dice que casi el 50% de los niños han sufrido bullying directamente de los padres. Oh, wow, sí, pues vemos como siempre todo empieza desde la casa y empieza que hay que decir que estaba 50% uno de cada dos niños ha sido bullied o no sé cómo se dice en español, pero sí ha sido por sus papás. Que empieza en la casa y de ahí de la casa ya el hijo lo puede tomar o si hacer lo mismo con otra gente o no querer hacerlo con otra gente. Pero hemos visto como en estadísticas que si pasa en la casa, también el hijo también lo hace. Si vemos tantas cosas que están pasando en la escuela o por qué vemos tantos bullying en la escuela, es también como estás diciendo que 1 en 2 niños han pasado por eso en casa. Y luego de ahí se transmite para la escuela, porque una cifra que yo encontré es que uno de 5 niños han sido bullied en la escuela, de la edad de 12 a 18. Significa de 1 de 2 niños, se hace 1 de 5 niños son los que han sido bullied en la escuela. Vemos cómo empieza de la casa y sale ya afuera de la casa. Sí, y es impactante estos números que estamos planteando, ¿verdad? Porque también tiene que ver, como lo decíamos la vez pasada, cuando tú no tienes un sentido espiritual, cuando tú estás alejado de cualquier sistema religioso, en lo que quiera que tú creas, ese bullying forma parte de vamos a ponerlo así, que no me gusta mucho, pero de una identidad social o de un tipo de cultura, porque cuando yo vi la estadística se me hizo impresionante y tuve que leer los datos acerca de por qué manejaban un 50% de que padres cometían el error de hacer bullying a sus hijos, pero
dice que empieza hasta por los apodos. Y normalmente en la cultura hispana se da mucho Sí. que todo... Y sabes que los apodos en el ámbito hispano tienen que ver más con defectos o con dificultades de la persona. ¿Sí me Sí. explico? Entonces, es como hacer... haces hincapié a una discapacidad, a una tendencia o simplemente a un tipo de fisonomía. Entonces, vemos que a lo mejor es hasta inconsciente. Voy a ponerlo así de esa manera porque Sí. el dato que me dieron es tremendo. Pero a veces quiere decir que es inconsciente porque a lo mejor la gente no sabe. Se les hace fácil poner apodos, pero repercute en la educación del niño. Y muchas veces como por cariño, decir, pues gordo. Llaman al hijo gordo porque se mira pues un poco grande. Y a veces por cariño dicen el papá, pues así lo voy a llamar porque se me hace chistoso. Pero el niño tal vez a la primera dice, oh, sí, como no sé, le hizo gracia. Pero entre más y más le dicen, inconscientemente también el niño ya no está pensando en en por qué el apodo es, sino ya está pensando, realmente sí estoy gordo. Y sí acá, o si no es gordo, o cualquier otra cosa que le llamen, entre más y más se lo digan, más y más él lo va a creer, aunque no sea cierto. Ahora, fíjate que como tú decías, lo hacen de una forma como un hábito, ¿verdad? Empezamos Sí, a tomar un hábito en el que el niño se le va haciendo una común. forma común. Sí, Y el problema está que dice que el 75% de las personas que se les hace bullying terminan con con una emoción distorsionada. Es decir, sí, recurren a algo, ya sea a ser agresivos o a ser depresivos. Fíjate cómo se va de los extremos. Como decías tú, el niño que recibe bullying de alguna manera puede llegar a ser el que cuando encuentra objetivos más indefensos que él se convierte en el que hace el agredor. bullying, el agresor. Pero imagínate, ahora, si dice que si no pasa eso, si su tendencia de emociones es muy baja y vamos a decirlo, que la formación que tiene en el hogar, no es suficiente sustentable, llega a la depresión. Sí, Entonces, vemos que este factor está sumamente directamente conectado con todo lo que hemos estado hablando en los otros podcasts acerca de las emociones y de las adicciones, porque también dice que casi un 47% de los niños que tienen bullying son entre los 6 y los 10 años. sí, Entre los 6 y los 10 años. Estamos viendo que esto empieza a temprana edad, cuando el niño empieza a adquirir una personalidad. El 56.4% es entre los 11 y los 13, el 59.9% es de los 14 a los 18 y el 54.3% es de los 19 años en adelante. Vemos que sí. el bullying y el cyberbullying y todo lo que podemos entender acerca de esto empieza desde la temprana edad y casi hasta la madurez todavía Incrementa. y nos afecta, Sí, y nos afecta. sí, sí. Y como estaba diciendo hace ratito también, que lo que puede hacer que también llegues a tomar sustancias que no deberías, y también en muchas ocasiones te da problemas académicos. Muchas veces alguna cifra que encontré es que 160,000 jóvenes, creo que al año, esquipean la escuela por problemas del bullying. Si vemos que por la cifra que te dice que pueden llegar a tomar sustancias y problemas académicos, si vemos que sí hay cifras para decir que sí puedes caer, tu manera académica, pues sí puede tener muchos problemas. Y no solamente eso, sino en la adolescencia y ya en adulto puede ser muy agresivo y violento contra la gente alrededor tuyo. Sí, porque indudablemente yo creo que ¿te acuerdas cuando hablábamos de las represiones reprimidas? Es decir, Sí, cuando llega un momento en el que tu misma mente, ahora sí que tu misma capacidad cerebral se bloquea de tal manera hasta que encuentra ahora sí que a quien a un ser más inofensivo que tú para poderlo agredir. Y sí, por eso se despiertan muchas cosas cuando están las parejas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos acerca de las relaciones en donde la persona que te insulta te va a llegar a golpear y la gente que te va a llegar a golpear puede llegar a cometer asesinato? Porque son sí, emociones reprimidas y muchas tienes que ver con el bullying. Y la cifra que tú dices me impresionó porque dice que el 82.8% pasa en las escuelas, el sí, 32% en el autobús y en el 19% en las redes sociales. Pero me damos cuenta que va disminuyendo, pero lo más significativo es que en la escuela
Sí. el área escolar donde nuestros hijos deberían ser, donde estarían más seguros, donde deberían estar más formados, encontramos este gran problema. Y yo creo que también tiene que ver porque, fíjate que dentro del ámbito cristiano o el ámbito religioso, solamente el 2.4%. Es decir, que como hablamos en los temas pasados, ¿verdad? La espiritualidad influye mucho. Ajá, en la formación Sí. también del niño. Podemos ver que dentro de las iglesias, sí, no queremos decir que no existe o que no va a existir, porque siempre hay Sí. cosas que pasan, ¿no? Pero estamos viendo que la tendencia disminuye y que ese 2.4%, ajá, puede ser más manipulable y se puede trabajar mejor que con un 82.8%. Sí. Entonces quiere decir que el acercarte tú a una creencia, a tener una mentoría espiritual, acercarte a vamos a decirlo, a una comunidad cristiana, te va a ayudar también para revertir eso que se está viendo en las escuelas, que es el bullying. Sí, la cifra grande que has dicho, que 82% es en la escuela, lo que encontré es que 70% el staff de la escuela ha visto bullying en acción y el 62% lo ha visto más que 2 veces en el último mes. Si vemos que 62 o 70, como lo quieras ver, significa que está pasando mucho y que los niños ya ni lo esconden, ya ni es de que ahí cuando ahorita la maestra no lo está viendo, no. 3/4 de las acciones, los maestros están ahí para verlo. Ya no es, ya podemos ver que tal vez hasta los maestros ya ni hacen el esfuerzo para tratar de cambiar lo que está pasando, tratar de pararlo, porque tal vez ya se hizo muy recurrente que ya ni lo ven igual que como lo deberían de, como realmente se debería de ver bullying. Sí, y fíjate, y lo que decías tú, que se está haciendo tan común y que no analizamos y ahora es muy, vamos a utilizar esa palabra que se ha estado utilizando mucho en los podcasts, pero que no me gusta, pero que le da sentido a todo lo que estamos hablando, la normalización. Se está Sí. volviendo tan normal que a veces pretendemos hacer como que el problema no existe. Y te voy a decir Sí. algo, lo que tú decías, ¿ok? Fíjate que me impresionó saber que después de la pandemia, ajá, con todo lo que tenemos, videoconferencias, hicieron las escuelas vía online y todas las herramientas que tuvimos que utilizar por el encierro, por lo que Sí. estábamos viviendo, dice que el bullying y el acoso aumentaron un 70%. Es decir, que la presión, como te decía yo, no solamente en el tiempo de escuela, sino al recibir llamadas, el que te mandaron un texto, el que alguno de tus compañeros subiera algo tuyo, ofensivo a una red social, todo Sí. eso ha aumentado demasiado también por lo que hablábamos las veces pasadas, en donde los jóvenes ahora tienen esa facilidad de tener muchos sistemas de comunicación en su mano. Y el Sí. celular ha sido una herramienta, yo creo, muy poderosa que se ha distorsionado, en la cual vemos que ha llevado a que la presión del bullying sea mucho más, ahora sí que directa, sobre los jóvenes. Sí, algo que también, como hemos estado diciendo, que cuando algo está pasando deberías ir con alguien y hablar con esa persona o poder buscar ayuda o sí, buscar ayuda. Y algo que encontré que me impresionó es que entre más grande se hace el joven o el niño, más recurre a no decir nada. Porque dice que el 39% de los high schoolers que han pasado por bullying le dicen a un adulto. Menos que la mitad. No le dicen a alguien que realmente... Que algo está pasando. Que algo está pasando. Tal vez que ni que hagan algo, sino que hablar con esa persona a ver qué es lo que pueden hacer para solucionarlo. Pero no, menos que la mitad, el 40% de los high schoolers que han pasado por bullying no dicen nada a la gente mayor de ellos o un papá o a cualquier persona que les podría realmente ayudar. Y fíjate que eso es por lo que hablábamos, yo creo que en los episodios pasados y en el podcast pasado, donde hablábamos de cómo hablar con tu joven. El no saber escuchar a nuestros jóvenes, el no tener ese diálogo abierto acerca de lo que está pasando, sus emociones, sus sentimientos, lo que está viviendo, y el poder escucharlos nos lleva también a eso, a ese encierro en que el joven no quiere platicarlo. Y créanme que problema que no se habla es problema que no se resuelve. Entonces, esa es la parte porque queremos llegar a ustedes y decirles que siempre vamos a buscar una mentoría, y yo creo que eso va a ser recurrente casi en todos
los temas que tocamos, porque el que tú tengas a alguien fuera del contexto en el que tú estás viviendo te ayuda mucho para ver otra perspectiva y otro punto de vista de lo que está pasando. Y si lo que te está pasando es normal o no es normal, si lo deberías de aceptar o no aceptar y que no lo normalices. Cualquier cosa que a ti te incomoda no es normal. Sí, y algo que, como estás diciendo, que si tú estás en el problema, ¿qué hacer? Pero ahora, ¿qué hacer cuando alguien más está en el problema? Porque algo que encontré que yo realmente no pensaba que era así, pero dice que más que el 50% hay que decir, alguien está haciendo bullying a otro muchacho. Y si alguien se interviene y dice que ahí para, ahí ya no más allá, más del 50% las acciones paran contra ese joven. Significa que si uno está viendo lo que está pasando, tienes realmente 50-50% de que a esa persona nunca más le pase otra vez. O sea que, Muchas veces nosotros tenemos en las manos el poder hacer que la otra persona pueda cambiar el enfoque de su vida, pueda cambiar realmente cómo se siente al ir a la escuela, a ir afuera de la casa. Y hay que decir, tal vez tú fallaste, pero entre más y más gente lo hacen, ese porcentaje sigue bajando hasta que va a haber un día que sí, la persona va a parar. ¿Por qué? Porque ve que ya no está normalizado como él lo pensaba. Y fíjate que eso que tocaste es muy importante, viendo esa cifra y viendo el estudio que estábamos leyendo, acerca de que si tú ves que eres, ahora sí que directamente eres un testigo ocular de lo que está pasando con alguien más acerca del bullying, si tú tomas la decisión adecuada de poder parar eso en ese momento, ajá, la tendencia dice que tiende a que el que hace bullying tiende a parar. Entonces es muy importante, jóvenes, porque si nosotros queremos que esto cambie, si nosotros queremos vivir mejor, esta es una pequeña herramienta que no tenemos en nuestras manos, el poder de la palabra, de poder decir no, esto no es correcto, y poder hacer que no vamos a poder saber si en el momento que tú dijiste o paraste, interveniste para parar ese bullying, pudieses haber salvado la vida a una persona, porque a lo mejor ese día no era su día, ya trae mucha presión y eso era quizás el destallador para que él decidiera hacer algo con su vida o algo. Entonces tú puedes tener en tu mano ese poder de poder terminar con ese ciclo, ¿verdad? Porque es un ciclo. Y ahora recuerden que ahora sí que el bullying no solamente es acerca de, como decíamos, los efectos. Dice que también incluye insultos, ¿ok? Sí. También incluye insultos, también humillaciones intencionadas. Cuando tú tratas de humillar a alguien por cualquier cosa, que es tu intención a dañarlo, está en la lista. Amenazas físicas, persecución, acoso sexual y acoso continuado. O sea, es decir, que a lo mejor es mínimo, pero que es repetitivo, también es considerado como un bullying. Ajá. Y vemos los porcentajes y vemos lo que está pasando, pero sabemos que entonces en este tema es muy importante que nosotros entendamos que esto no es normal. Que el que tú ahora sí que estés molestando a alguien con algún tema, sin que seas de su comodidad, no es normal y no lo debemos de normalizar, porque de eso dependen muchos de los agraviantes que vienen, y sobre todo muchas tienen que ver con las adicciones después. Sí, y como hemos dicho en cualquier podcast, en todos los podcasts de sustancias, todo empieza de cosas como estas, de que en la casa empieza el bullying, tal vez no lo hacen a propósito, como dijimos al principio, pero empieza de cosas como esta, que tal vez nosotros lo vemos como jugando, llamarle nombre a un amigo, o de cualquier cosa pequeñita. Puede ser que entre tan pequeño y pequeño y pequeño, puede llegar a causar como una montaña en la vida de la persona. Y eso puede causar que llegue a usar sustancias, o hasta peor, que hemos visto en muchas veces que se toman la vida, o hasta aún más peor, que toman las vidas de los demás. ¿Por qué? Porque ellos con cosas tan pequeñas que nosotros vemos, se les hace muy grande que ya no lo pueden soportar. Sí, fíjate, y hablando de ese punto el que estás hablando, hablamos de que el ciberacoso o el bullying, en todas sus formas, dice que contribuye al aumento de los suicidios entre los jóvenes. Sí. Es decir,
lo que estamos hablando, de que pareciera a nosotros como algo inofensivo, el decirle a alguien, sobre todo a los niños que están en formación, a los jóvenes, lo que estamos hablando, el tema que estamos hablando, que se da precisamente en las escuelas, y ya estamos hablando de escuelas elementarias, o sea, de la educación primaria, que por así decirlo, es en donde está la tendencia más grande, pero también que repercute para que el joven a muy temprana edad piense ya en el suicidio, por la presión social que hay por el bullying colectivo. Ahora aquí apareció una palabra Sí. totalmente diferente y que está llena de muchas cosas que podemos pasar mucho tiempo pues, platicándolo, ¿va? Ahora sí que el bullying colectivo, es decir, cuando a alguien le pasa algo gracioso y todo el contorno en el que vive Ya. lo empieza ahora sí que a ser parte de su Vida. núcleo de vida, ajá, Ujú. eso se le llama es un acoso grupal, es decir, Sí. más de un individuo. Entonces, eso tiene más presión sobre la persona que se está ocasionando el acoso, a la persona que se le está haciendo el bullying, y pues por ende vemos Sí. que termina, Y ¿verdad? por eso yo digo que también la mayoría de la cifra, por eso es en la escuela. Porque si algo pasa, pues todos los amigos lo ven. Y para que un amigo se le olvide algo, siempre está repitiendo lo mismo y lo mismo. Y puede, como dijiste, ahí es cuando se hace parte de tu vida. Porque tanto que te lo dicen, no nomás una persona, pero toda la gente a tu alrededor te lo dice, te lo recuerda. Tú ya no tienes opción de rechazarlo, porque se te ha inculcado que eso es parte de ti. Y por eso, regresando a la escuela, por eso creo que la escuela es la mayor lugar, porque ahí es donde todo se une, toda la gente está echándote cosas. Y como dijiste hace ratito am, que hay muchos suicidios por parte de la escuela. Y si vemos hasta más, la mayoría de los school shooters, Ujú. si los tiroteos de la escuela empiezan por bullying de hace tiempo. Y que lo ven después ya cuando ven, no sé, leen una carta que hizo que, ay, no me gustaba cómo me trataron y yo quería que la gente sintiera el mismo dolor que yo sentí. Y si Ujú. vemos, todo empieza por cosas tan pequeñas como el llamarle un nombre a una persona. Sí, fíjate, y qué bueno que tocaste ese punto en el que íbamos a llegar y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿ok? Dice que el 77%, ¿ok? De las personas que han cometido algún ataque en una escuela, en un tiroteo, el 77% han sufrido bullying. Sí. Es decir, más de la mitad. O sea, el primer indicador de la causa por el cual un joven o una persona puede llegar a tomar decisiones de hacer hacer disparos o hacer cualquier cosa en contra de los compañeros de escuela, ha sido por el bullying, como tú lo mencionabas. Y la cifra solo es impresionante, ¿verdad? Entonces es donde volvemos a lo mismo. El involucrarte tú en un sistema cristiano donde tengas la oportunidad de convivir con otros jóvenes, hacer actividades diferentes, porque esa es la base de que las iglesias tienen miles de actividades que hacer con los jóvenes. Entonces, eso nos aleja un poquito de ese entorno y podemos reforzar ciertos niveles. Porque también les pedimos a los líderes, ¿verdad? Que se preparen ahora sí que para entrar en estos problemas, porque ustedes tienen en su poder eso que puede hacer que cambie la perspectiva de la ciudad. Porque muchos de nosotros, como decíamos la vez pasada, nos quejamos de que el gobierno no hace nada, que las armas, que es esto, que lo otro. Pero como tú decías, esta cosa tan pequeña ha sido el detonante para muchas cosas. Y si nosotros no trabajamos en eso, no podemos seguir culpando. Si nosotros seguimos actuando, lo que tú decías la vez pasada, ¿verdad? Si seguimos Sí. actuando de la misma manera, no esperemos tener Otro diferentes resultado. resultados. Sí. Si actuamos de la misma manera y seguimos haciendo normal lo que no es normal, las adicciones y el bullying, si lo seguimos lo seguimos normal, lo seguimos tomando en la normalidad, bueno, vamos a tener los mismos resultados. Si nos Sí. quiere decir que si ya tuvimos malos resultados, tenemos que hacer algo para cambiar. Y en eso es donde entra la mentoría, donde acérquense con un pastor, acérquense con alguien y ahora sí que puedan hablar estos temas. Y no nomás eso, también como padre deberías también cambiar la manera que eres. Porque hay que decir que desde joven te decían cosas y tú lo sufriste y dices, pues yo pude. Pero ¿sabes qué? La generación de ahora ya es diferente. Tal vez esta generación no puede con lo mismo que uno
pudiste cuando estabas joven. Tal vez yo no sé, yo no puedo con lo mismo que puedes. Y es lo que también el padre tiene que entender, que tal vez para él no se le hacía nada que su papá le llamara cualquier cosa, pero sé que también hasta los papás, aunque los traten de esconder, también les dolía. Yo sé que, porque somos humanos, así se nos ha hecho. Pero en vez de cambiar, como muchos adultos en vez de cambiar, les dolieron algo, quieren mostrar el mismo dolor o que sufran igual. Un padre en vez de hacer eso debería de ver, yo no quiero que eso, ni esas palabras que me decían que cariñosas, entre comillas, ni yo las quisiera decir. No nomás el hijo buscar a alguien con quien hablar, sino también el padre buscar cómo cambiar la manera para poder no hacer que el hijo pase por lo mismo desde temprana edad. Sí, porque cometemos un grave error, como tú decías, hablando de las diferentes, ahora sí que generaciones. Nosotros cometemos un grave error en decir, yo así fui educado, y así crecí, y así esto me hizo fuerte. Sí, pero, híjole, voy a mencionar algo que quizás para algunos va a ser algo un poquito fuerte, pero lo tenemos que mencionar. Tú tienes mucha razón en decir cómo han cambiado nuestras generaciones, y ahora tenemos algo mal aplicado que hicimos la generación de cristal. Es decir, tenemos una generación que es un poquito más frágil. No quiero decir que somos débiles, que decimos que la estructura, la sociedad, el medio en el que nos hemos desarrollado han sido diferentes. Entonces nos están afectando las cosas de diferente manera. No quiere decir que cristal es porque eres más débil, no. Lo que tienes que entender es que son dos etapas totalmente diferentes y que la concepción de los mismos eventos, por ende, son captados por la persona de diferente manera. Y ahora con todo lo cibernético, pues obviamente nos afecta más. Sí, y la razón, y muchas veces cuando dicen a generación de cristal, lo hacen decir como que que no pueden con cualquier cosa, que son frágiles, no solamente, que no pueden hacer algo difícil, básicamente. Cuando en cambio, la gente que dice que son de generación de cristal, son la gente que escondió toda su vida. Y algún día se les salió y se enojaron, o hay aún ese dolor adentro. Porque eso es lo que ha cambiado la generación de ese tiempo, que mucha de la generación de ese tiempo ha encontrado una manera de poder expresarse. Exacto. Si es por medio del teléfono o lo que sea, pero se ha podido expresar. En cambio, antes era de decir que no te podías expresar, que si te expresabas, que básicamente decir, un hombre no tenía que llorar, no tenía que hacer nada de esto, y hasta apenas estamos diciendo, sí, ¿sabes qué? Un hombre sí puede llorar. Es válido. Es válido. Pero ahora lo quieren hacer sentir como generación de cristal. Pero ¿sabes qué? No es así. Es que ahora los jóvenes quieren buscan más allá. Quieren saber más allá de los problemas. Y tú tocaste un punto muy, muy importante que yo creo que vamos a encerrar en todo eso, ¿verdad? Crecemos en diferentes épocas y se le llama generación de cristal por el simple hecho de que ahora, ¿sabes qué? Como dices tú, podemos expresarnos más. Pero yo creo que en mi generación hubo gente que creció y desgraciadamente a mi corta edad, gente también que ya murió y que jamás supimos qué sentía. O sea, porque no se podía expresar lo que sentíamos. Y en eso queremos, para eso son estos temas, porque queremos que ustedes vean esa cambio de generaciones. Es válido poder expresar lo que sientes. Sí, y es válido decir no me gusta. Y es válido decir, sabes que no lo quiero. Y como decías tú, no lo quiero para mi siguiente generación, no lo quiero para mis hijos. Es válido. Sí. Y pues eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que para eso está. Que para que nosotros podamos ayudarles un poquito a decir que es válido cuestionarse lo que aún alguien no ha cuestionado. Sí, pues creo que es una manera correcta para poder terminar este podcast. Recuerda que el inteligente aprende de sus experiencias. Y un sabio aprende de las experiencias de los demás. Nos veremos junto al río. Gracias por escucharnos. Este ha sido tu podcast, Próxima Generación. Déjanos tus comentarios y los temas de tu interés en nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente episodio.